I begin with expressing my joy of being in this city, one of my favorite city, I have to say. De que empiezo expresando mi alegría de estar en esta ciudad, una de mis ciudades favoritas, tengo que decir. I'm very encouraged. So many people are here. Estoy muy animado, me hace muy feliz de que haya tantísima gente aquí. Of course, I'm also, this is a little bit of a pressure for me personally, because I don't know whether, I don't know what kind of expectations you Y have. esto tiene un cierto presión en mí porque no sé qué tipo de expectativas tienen. But I feel very encouraged because obviously the purpose of our gathering here is something to do with Dharma, and it's amazing that there's still this kind of interest. Y estoy me anima mucho que haya este tipo, que haya este tipo de interés, ¿no? Porque estamos aquí con un propósito relacionado con el Dharma y me impresiona que todavía haya tanto interés. El interés en el Dharma parece que fluctúa bastante. Das Interesse an Dharma, das scheint sehr zu schwanken. Of course, Dharma, as how I'm associated with, is actually quite foreign to Europe. De todos modos, el Dharma al que se me asocia es algo que es bastante lejano a Occidente. Ein wenig Fremdes in Bezug auf Europa oder den Westen im Allgemeinen. The traditional sort of society that used to really host Dharma, there's a lot of La sociedad tradicional que solía ser la que llevaba a cabo el Dharma se ha degenerado bastante. India, where Dharma that I follow actually started there. It's almost extinct. Y por ejemplo en la India, ¿no? Donde es el Dharma de donde es el Dharma que yo sigo, que es donde él también se inició, ahora mismo está extinguido. Then the traditional major sort of traditional Buddhist society or the Buddhist, I don't know, culture, Japan, Korea, not the best. Y la sociedad tradicional del Dharma, ¿no? Tales como Japón, como Corea, no son realmente el mejor ejemplo. Oder Korea, die steht es auch nicht so unbedingt so gut. But of course, these are very broad statement, because when I say Dharma is there or not, what kind of Dharma we are talking, right? So it's one can be very specific. From that point of view, of course, we don't know. Pero estos son afirmaciones así bastante generales, ¿no? Genéricas, porque cuando decimos Dharma o no, ¿a qué Dharma nos estamos refiriendo? Depende del punto de vista, ¿no? In my life, first encounter with the Western people, the Dharma is in the 60s, late 60s, early 70s. En mi vida, el primer encuentro que tuve con occidentales en el Dharma fue al final de los 60, al principio de los 70. And
actually some of the people that I have met at that time still alive, Ujú. and some of Y them algunas de you esas see here personas in que this audience conocí today. entonces Some of the some están of them aún I can vivos y algunos de actually ellos incluso see están in aquí this en audience. Manche von denen en sind este público. immer noch am Leben und manche von denen sitzen sogar hier im Publikum. Many of them were brought by interest in Muchos de ellos estaban Mount atraídos Everest. por el monte Everest. Und manche leben da in der Mount Everest-Region. Muchos de ellos Got a lot of también them por through el hashish. hachís. Und manche kamen dorthin wegen Haschisch. Probably some of them, sort of unsettlement. Probablemente by muchos de Vietnam ellos War. estaban insatisfechos con la guerra de Und Vietnam. wiederum kamen dahin wegen der ganzen Unruhen im Rahmen des Vietnamkrieges. But there were also a lot of people who were really, really looking for something, I guess, Pero también había muchos que different. también buscaban algo Aber diferente. manche kamen da wirklich dorthin, weil sie nach etwas anderem tatsächlich suchten. I don't know much, but little bit that I've read or listened, it does look like Europeans have always had really an interest in knowing things that are not that obvious. No sé mucho, pero por lo Und que he was er so leído y gehört oder escuchado, gelesen hat, da hat er Europa also insgesamt das siempre Verständnis tuvo ese entwickelt, interés en cosas dass que no die son obvias. Europäer ja oft Interesse an dem hatten, was nicht so ganz offensichtlich war. So now, fast forward 50 years. In between this, the Dharma also fluctuates quite a lot, even in the Western world. Y ahora I feel. cuando Und wenn wir vamos da hacia vorspulen adelante, über die unos nächsten años hacia 50 adelante, Jahre, vemos que el können wir Dharma auch también ha in der westlichen fluctuado Welt sehen, bastante. wie der Dharma da seine Höhen und Tiefen hatte. Why Buddha Dharma is, first of all, whether the Buddha Dharma is a trendy or ¿Por qué el not. Buda Dharma está de moda o no? Und ganz unabhängig davon, ob der Buddha Dharma jetzt trendy ist oder modern ist oder nicht. Or even if it is trendy, then Y si why está is it de a moda, trendy? ¿por qué Oder está de selbst moda? wenn der Buddha Dharma in ist, warum ist er in? Es algo que es bastante It was interesante para mí, ¿no? quite interesting for me. Das ist interessant für ihn zu beobachten. People who enter to the Dharma because they had Por ejemplo, LSD gente que se experience, conecta. Ujú. Manche sind so, because they somehow, begin to realize smallest is not the smallest, biggest is not the biggest, thanks to LSD. Gente que entra en el manche sind Dharma o zum se Dharma conecta con el gekommen Dharma a aufgrund través de, por ejemplo, Erfahrungen, una die sie durch experiencia de LSD gemacht LSD, haben, wo sie zum Beispiel erkannt porque haben, de algún dass modo, por das ejemplo, anscheinend empiezan a Kleinste darse doch nicht das cuenta de que Kleinste lo ist, pequeño no es oder das, pequeño y de was que lo unser grande no es Größtes tan vorher grande, wahrnahmen, dass man erkannte, no dass es lo das nicht grande. unbedingt das Größte ist. And because of that, really wanting to experience, wanting to experience the transcend, wanting to experience this transcending the smallest and the biggest, the good, bad, whatever. That versus today, there's a bit of a interest in Buddha Dharma because somehow the mindfulness, because of the stress, because of the, I don't know, maybe stress and depression, and because of that, we have now some interest in Buddha Dharma. So you understand, so both are okay. One is not better than the other. Y eran personas So que kamen die dann querían zum Buddha tener Dharma, weil sie eben experimentar, diese irre trascender Vorstellung lo von que pequeño de lo Kleinstem und grande, lo Größtem bueno und so de lo weiter malo, ¿no? transzendieren Pero hoy wollten. en día Und heutzutage la kommen conexión vielleicht viene Leute más a zum Dharma, través weil del sie aufgrund von movimiento de Stress la oder atención plena, del Depression mindfulness, dann de mit cómo Achtsamkeit, mit dem Thema Achtsamkeit nach dominar Hause o kommen cómo und dadurch controlar el zum estrés Dharma kommen. o porque están Und deprimidos. beides ist in Entonces Ordnung. todo Beides eso hat sozusagen seine es un, Berechtigung, beide zu gehen. un interés distinto, ¿no? Pero ambos son buenos.
I'm encouraged because mm, it shows for me, it shows you have some still, interest in this world of paradoxy. Me anima a saber que aún tenéis Und interés was en ihn este mundo de la erfreut dabei paradoja. ist, dass dieses Interesse von euch es zeigt, dass ihr Interesse an der Welt der Y eso Paradoxe es tan habt. importante. And I think that's so important. Das ist so wichtig. For individually for ourselves and for the world, for the environment, for the peace, for the harmony, whatever. Y eso es muy importante ist para wichtig nosotros für uns individualmente, individuell, pero también für para die el mundo. Welt, Es muy für die importante Umwelt, para la paz, para für la Frieden, armonía, für Harmonie para el medio und so ambiente. weiter. Otherwise, if we get it too rational, too empirical, too pragmatic, then we will lose this sort of the magic side of the world, the life and the world. Porque si nos convertimos en alguien muy racional, muy empírico, muy pragmático, perdemos este lado de la magia de la vida, de la magia del mundo. Wir verlieren die Möglichkeit, das zu sehen. India last year bought French fighter jet. Fighter jets. The Indians. India compró el año Und pasado letztes su Jahr haben primer, die Inder französische su Kampfflugzeuge primer gekauft. avión de combate. 10, 20, fighter jets. 10 oder 20 davon. And they did all the Hicieron negotiations, todas las everything. negociaciones Die haben alles gut verhandelt und so weiter. And the day that the fighter jets are y el about día to fly que el avión India de came, combate va a Als der volar, Tag dann nahte, dass diese Kampfflugzeuge nach Indien fliegen sollten, and then on the airport, the tarmac, I saw about 10 y Indian Pandit doing y fire puja. donde va a tomar, dann donde va a an dem despegar el Tag, wo die avión, dann da veo que herkommen hay en sollten, el hat suelo Pulke allí dann unos an dem cuantos Flughafen auf panditas die haciendo Landebahn puya, diese haciendo una indischen puya de fuego. Banditas gesehen, die da ihre Feuerputsche abhielten. Y They were estaban sprinkling water on the rociando fighter jets. agua Und die al haben dann avión de das combate. Wasser versprinkelt dann in Richtung dieser Kampfflugzeuge. They were, smearing sindoor and all those, Le estaban esparciendo blessing substance to the fighter sin jet. duda Und al avión de solche combate. Estaban poniendo. Substanzen zum Segnen, wie zum Beispiel Sindu und so weiter, dann da auf die Flugzeuge Y esto es algo geschmiert. muy importante. This is very important. Und das ist sehr wichtig. This Es la parte is del the mundo part of que the aún world es necesaria. necessary. Und das ist ein Teil der Welt, der immer noch notwendig ist. So when people Entonces ask me aquí cuando to la gente me pide speak, que hable, Als Rinpoche gebeten wurde, hier zu sprechen, I know you receive so many sé que great ya habéis teaching recibido from so muchísimas many great enseñanzas de masters. muchísimos ist Ihnen de bewusst, grandes dass ihr, maestros. die meisten von euch wahrscheinlich so großartige Belehrungen von so großartigen Meisterinnen und Meistern schon erhalten habt. And for me to just repeat something for a few hours, I thought it's not going to Para mí serve much purpose. repetir durante unas Und horas algo, pensé sieht que er no keinen iba a ser großen de Sinn mucha darin, utilidad. dann einfach die ähnlichen Sachen zu wiederholen für die nächsten Stunden. So I asked the organizers if they could come up with some questions, and especially questions that they really want to ask, they need to ask, but probably due to all kinds of reasons they don't feel. Así que le they don't pedí a los feel appropriate organizadores to que ask. coleccionaran preguntas y sobre todo preguntas que por algún motivo no se atreven o no se sienten cómodos de preguntar. Oder die wir sonst für unangemessen gehalten hätten. So I still think it's not too daring, but there are some questions. Creo que no which I son will try todavía to muy answer. desafiantes, pero creo que voy a intentar Rinpoche denkt, contestar dass es algunas de nicht estas so preguntas. wagemutig ist, aber schauen wir mal, er wird versuchen, diese Fragen heute zu Así beantworten. que podemos empezar con Okay, una de las so shall we preguntas. begin with one question? Yes. Do you have it in? Ja. Okay. Do you want to read it in English also? One moment.
Shall I read the entire topic, like the first paragraph, basically, right? Maybe just the you know The heading. yeah. So the first big topic has the heading: How socially engaged should Buddhists be? Wie sozial engagiert sollten Buddhisten La sein? primera pregunta, el primer tópico es cómo deben de estar comprometidos los budistas socialmente. Yeah, so we are also talking about things like climate change, social, like pollution, war, the future of the world. How should Buddhists address this, right? Así que estamos Aber wenn hablando dann también diese Fragen sobre diesbezüglich cambio anschauen, climático, da sobre geht la es dann zum Beispiel polución, Krieg, el futuro del mundo. También Umweltverschmutzung, estamos Klimawandel oder queriendo hablar sobre Klimakollaps, estos temas. oder soziale Schwierigkeiten. Wie sollten Buddhisten damit umgehen? Oder was für eine Antwort könnten die Buddhisten dazu geben? This is actually, I don't know whether it's inconvenient question and answer. No estoy but seguro this de is si esto es important question and answer. una respuesta inconveniente, pero desde luego es una pregunta que es necesaria. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Frage und Veo I muchísimos see tipos a de lot of ángulos angles in this. para esto. das kann man von verschiedenen Blickwinkeln anschauen hier. Many times, Buddhists are really not at all good at engaging with the place and the Muchas time. veces I feel many times. creo que los budistas no Ich están habe auch das muy, Gefühl, dass es oft der Fall ist, dass die no están muy a tono con los tiempos y creo que no están muy entonados con los tiempos que corren. Zeit umzugehen. Probably this is also the Y es reason probablemente why por eso que también el Buddhism is budismo declining. está Das ist decayendo. wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der Buddhismus so ein bisschen abnimmt. Except, I think, in China, from the research, Buddhism is probably the fastest. A excepción de en China, el budismo es la religión que está decayendo más rápido de todas, según las encuestas. Religion, die eben wirklich so abnimmt am schnellsten. For instance, in the whole Buddhist teachings, perhaps the most appropriate subject that one can teach and share with the children is the Jatakamala Sutra. Por ejemplo, en las enseñanzas budistas, el tema más apropiado para enseñar a niños es el Sutra de Jatakamala. And I was talking to many campers recently. If you look at the actual Jatakamala, it is also the most difficult to read. Hablaba con Kempos recientemente y este sutra es también el más difícil de leer. Jatakamala wirklich sehr, sehr, sehr schwierig zu lesen ist. It's just Está completely completamente lleno de poesía. Denn es ist so voll von Poesie. Poetry that are so archaic Poesía and que outdated. Perhaps most of the Indians don't una even poesía know que what es tan arcaica que ni siquiera los indios entienden de qué está hablando, ¿no? Überholt, dass wahrscheinlich auch schon Inder heutzutage Probleme haben, das überhaupt zu verstehen. Things like as your lotus feet touch my crown of my head, stuff like this. What does this mean? Poesía tales como el loto de tus pies toca la coronilla de mi cabeza, ¿no? Y ese tipo de cosas que para un niño van a ser difíciles de entender. I'm giving you this as an example that, like, so this is why
I feel that like a Buddhist children's education, there's never a thought through planning and, sort of training and, like vision and mission. Y os doy esto como Ich habe ejemplo, es auch por das eso que Gefühl, wenn es pienso da que so una die educación budista Ausbildung para von niños no Kindern tiene geht, que gerade haber in so einem mucha in jungen Alter schon, planificación dass das nicht y wirklich so mucho orden durchdacht y ist, mucha was da so an previsión. oder was der ganze Plan ist. Of course, monasteries do have young monks or nuns, but usually they get training in reading and writing, and then after a while, bit of a memorizations and then Y sí, por rituals. supuesto que en los monasterios hay Natürlich, es gibt pequeños in den monjes y monjas, Klöstern pero sehr junge pero Mönche se und le Nonnen, enseña primero a die leer y a lernen natürlich escribir, lesen und luego poco a poco schreiben empiezan a und memorizar y früher auch luego die hacen bestimmten rituales. Rituale. Okay, everything what I'm going to say doesn't have much cohesive sort of order, so please excuse me. I'm Así que just esta going to charla no va a say tener whatever is in muchísimo my head. orden, así que voy a decir lo que sea que Und me viene was a la Humberto mente. sagt, hat jetzt nicht eine bestimmte Ordnung oder Reihenfolge, sondern er teilt einfach mit uns, was so in seinem Kopf entsteht. Perhaps because Buddhism, along with other religions such as Jainism, never really have some sort of it's never really connected to political agenda or a secular agenda. It never really, it didn't have that. Y es posible que porque el Vielleicht Buddhismus budismo oder auch die y también Zen-Tradition el sind deswegen vielleicht ein jainismo bisschen no anders, no están weil sie conectados con una niemals agenda mit einer política säkulären oder o politischen una agenda social. Es Richtung posible que irgendwie in sea por eso. Verbindung standen, sondern da gab es nie irgendwelche Verbindungen. So this sort of missionary attitude, missionary planning, missionary kind of thinking Es por has eso never que been there. esta actitud Und halt misionaria de die Gedanken planificar y oder de organizar cosas irgendwelche Pläne y de in Bezug visión auf futurística Mission no ha estado gab ahí, es ¿no? da deswegen in diesen Traditionen nie. Of course, the Buddhists do pray that may all become Buddha and all of that, but that's not Y sí, por really supuesto que los missionary thing, budistas right? hacen Natürlich, die oraciones tales Buddhisten como beten que auch, todos mögen los alle von seres den Wesen sean Buddhas Budas, werden, pero eso no aber das está hat tan nicht wirklich was conectado mit con una Mission zu tun. actitud misionaria. So there's that Así que element. primero es decir Da gibt esto. es dieses Element. Mm. And perhaps the nature of the teaching of the Buddha Dharma has something to do with this. Y quizás también la naturaleza de las Das hat, der enseñanzas Grund dafür ist wahrscheinlich del Dharma das del Buda Wesen oder tiene die algo que ver Natur con des Buddha esto. Dharma, die hat wahrscheinlich damit was zu tun. Because it talks about things like, everything does not exist Porque habla de cosas truly. tales como que Denn nada wir finden existe dann solche realmente, Aussagen wie zum Beispiel, nichts existiert que wirklich, nada dura para Nothing siempre, lasts forever. nichts ist beständig, de que You vas a are going morir to en cualquier die momento any day. ihr könnt sterben, an jedem Tag ist das möglich. y nada, Nothing is nada satisface al 100%. satisfactory. Nichts ist 100% zufriedenstellend. So perhaps I am actually defining the word engage, right? So the question is, how engaged should Buddhists be? So perhaps I'm defining the Tal word vez estoy engage. definiendo un poco la palabra Was Rinpoche gerade macht, ist comprometido, versucht, dieses como Wort participar, zu ¿no? Estoy definieren. intentando Was hier in der definir un Frage poco ist, más esta wie palabra. sozial engagiert, das Wort engagiert, sollten Buddhisten sein. It's not that in the Buddhist history, there has never been engaged or active, socially active Buddhist practice. It's not, No es que en la it's not- historia del there has budismo no been. haya habido nunca Es ist nicht so, prácticas dass es in der de ganzen un buddhistischen Geschichte activismo social. niemals Sí que sozial hay, engagierten sí que, Buddhismus sí que han gab, existido. dass da nicht solche Aktivitäten stattfanden. Nein, solche Aktivitäten fanden statt. Perhaps one of the biggest one is India's Dr. Ambedkar's movement. Tal vez una de las más importantes, el Und Dr. movimiento del Dr. Ambedkars Ambedkar. Bewegung in Indien ist zum Beispiel ein gutes Beispiel.
So this, anyway, just to make the story very short, the Dr. Ambedkar is the one who actually sort of put together Para resumirlo rápidamente, este doctor fue el que puso en pie la Constitución india. He was a really like untouchable class, so he was really fighting for. Y él pertenecía a la casta de los intocables. Él pertenecía a la casta de los intocables y luchó muchísimo para quitar este sistema de castas y estas jerarquías. And anyway, there was a really big movement. Millions became Buddhists, denouncing Hinduism that believed in caste. Y hubo un movimiento increíble de millones de personas que se convirtieron al budismo, que rechazaron el hinduismo y se convirtieron al budismo. Muchísimas personas en este movimiento. Yeah, so if you ask me, is that good? Yeah, as a Buddhist. Así que si me preguntas a mí, sí, por supuesto. Cuanto más budistas, mejor, ¿no? Dann würde Rinpoche sagen, ja, als Buddhist wird man sagen, ja, je mehr Buddhisten, desto besser. But we also need to know, Buddhism is so much to do with trying to Pero find the truth. también tenemos que saber que el budismo lo que se enfoca es intentar encontrar la verdad. Es esta búsqueda de la verdad. Así que cuando digo tomo refugio en el Dharma, el refugio es lo fundamental. Und das ist wirklich, Zuflucht ist was sehr Grundlegendes im Buddhismus. When you say I take refuge to the Dharma, what you are saying is basically I surrender to this fact. Así que cuando decimos que tomo refugio en el Dharma, lo que estoy diciendo es que me rindo a esta verdad, que me rindo a este hecho. For instance, like we all surrender. Lo que estoy queriendo decir es que todos nos rendimos ante el hecho de que el agua moja, de que el agua es húmeda. No existe un momento en el que el agua deje de mojar, en el que el agua deje de ser húmeda. This is why if you want to wet your throat, wet your head, wet your hand, always go to. Por eso que cada vez que quieras mojar tu garganta, tus manos, tu cabeza, siempre vas a esto, porque nunca falla. Nunca, el agua nunca nos falla. So when we say I take refuge to the Dharma, basically what we are saying is I take refuge to the fact that everything is anicca, dukkha, anatta. You know, everything is impermanent. All compounded things are impermanent. Nothing gives you 100% satisfaction, so on and so forth. Así que cuando tomamos refugio en el Dharma, lo que estamos haciendo es tomar refugio en esta verdad de que todo es anicca, dukkha, anatta, queriendo decir que todo es impermanente y que nada nos puede satisfacer al 100% y demás. Und wenn wir das erste anschauen, Anita, diese Vergänglichkeit, da verstehen wir, dass nichts beständig ist, sondern immer dem Wandel unterworfen ist. And the surrendering to the truth, Buddhists think, is the most blissful because, for instance, if we surrender ourselves that we are going to die one of these days, then it will immediately have an impact on how you shop, how you build a house, how you communicate. How you even say goodbye to a person or good night to a person, because you know you may not see them, right? Entonces, rendirnos a esta verdad es lo que los budistas consideramos que es lo más gozoso, porque si nos rendimos a esta verdad, a la verdad de que vamos a morir, a la verdad de que todo es impermanente, todo, cómo compramos va a cambiar, cómo construimos una casa va a cambiar, cómo nos comunicamos va a cambiar, cómo le decimos a alguien buenas noches, porque es posible que no lo volvamos a ver. See, so
Y esa debe ser la fuerza Das sollte que te wirklich die hace treibende Kraft budista. dahinter sein, wenn wir Buddhisten werden. And if you define the word engaged with the word, and the Buddhists will think, well, if you think about anicca, if you think about impermanence, this will be the one that will save the earth. Ecologically, just everything. Und, Así que si te detienes a pensar en la palabra comprometerse, comprometido o participar, si piensas en el contexto budista de anicca, de la impermanencia, entonces esta es la forma en la que te relacionas con cómo salvar a la tierra. uns darüber dann bewusst werden, wie alles veränderlich ist und was passiert auf der Welt gerade. Yeah. So, but here I have to be, I have to tell you this. The people who become Buddhists because they weren't happy with a certain system, there's always a chance that they will also find this truth because the teachings are available. También tengo que decir que aquellos que se convierten al budismo porque no estaban felices con otras religiones, otros sistemas, también encuentran estas verdades. Und dann gibt es eben die sich dann dem Buddhismus zuwenden, weil sie unzufrieden sind mit einem bestimmten System. Und es kann gut sein, dass sie dann gute Anregungen und Antworten finden dann innerhalb des Buddhismus. Otro punto de vista. Another angle. The question is, how socially engaged should Buddhists be? Another angle. Así que otro punto de vista desde el que ver esta pregunta de cuán comprometido un budista debe estar socialmente. This was, I think it was in England, London. Dabji Tengku Chinzir Rinpoche was there. And someone asked him that this person had a chance to build a small clinic, few clinics in different sort of parts of the world, like developing world. Creo que fue en Londres que una vez estaba Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche estaba allí y una persona le preguntó que tenía la oportunidad de construir clínicas en diferentes partes del mundo. Y esta persona era un estudiante muy cercano a Rinpoche. Dieser Mensch hat da wirklich eine ganz nahe Verbindung gehabt an Dilgo Khyentse Rinpoche. And then Dabji Tengku Chinzir Rinpoche's answer was, no need. You better, spend all your energy and time to retreat. Y Rinpoche le dijo, no hace falta, mejor invierte todo tu tiempo en hacer retiro. Wende oder widme deine Zeit besser für einen Retreat. Now, this one, for a man, like common person, this is quite a, I don't know, because doing retreat, it sounds very selfish, right? You are just, just meditating yourself, practicing, and then how about all these people who are suffering there, who needs medical attention, etc. Y esto, para alguien común y corriente, es muy difícil, ¿no? Porque retiro, ¿no? Parece algo como muy egoísta. ¿Y qué pasa con todas esas personas que están sufriendo en el mundo? But later, I have overheard Dabji Chinzir Rinpoche explaining, saying that he is a good practitioner, and this person, if he keeps on building these clinics, there is a danger that he will get so caught up by all this activity of building hospitals, the pride, the jealousy, the tension, the stress, so he will end up actually not helping anyone. Pero luego le escuché a Rinpoche explicar que porque este señor era un buen practicante y entonces si que se metía a construir todas estas clínicas iba a terminar atrapado en todas estas organizaciones, en cómo construir esto de esta forma, de la otra, y entonces no iba a ser de beneficio para nadie.
Ahora Now, otra from perspectiva. other angle. But there are, even historically in Tibet, there were great masters such as Tangtong Gyalpo. Y ahora, desde otra Aber perspectiva, hubo aus der históricamente figuras selbst importantes in tales Tibet como zum Tangtong Beispiel, Gyalpo, in Tibet gab es einen großen Meister Tangtong Gyalpo Who Mhm. built que bridges. construyó puentes para la gente. und das war ein sehr bekannter Brückenbauer, der hat Brücken für die Leute gebaut. And by the way, of course, I'm only talking within the Tibetan phenomena, but definitely the Chinese Mahayana Buddhism always had incredible tradition of engaging with the Y por supuesto, estoy hablando natürlich solo nicht desde el nur mundo das, wie tibetano, zum ¿no? Beispiel, Pero sondern en auch el Mahayana allgemein chino Mahayana oder hay auch jedes ejemplos Mahayana hat impresionantes o increíbles de großartige cómo ayudar a las Beispiele personas. hervorgebracht Ejemplos increíbles. von so sozialem Engagement. Okay, so now the question is, Y entonces, how can this ¿qué help? hacemos hoy en día, no? Esa es la Dann pregunta. ist natürlich die Frage, wie steht es heute? Was sollten wir heute tun? I think as someone who is supposedly stakeholder of Buddhism, someone who teaches, I have to also think about the survival of Buddha Creo que, Dharma. por ejemplo, ¿no? Como alguien que enseña el Und budismo, dann tengo que jemand, pensar der también en el die futuro del Buddha Leiterin Dharma. vom Buddhismus ist, das heißt jemand, der die Buddhismus lehrt, muss sich natürlich um das Überleben des Buddha Dharma auch kümmern. So that does not necessarily come in the form of Y eso study. necesariamente no viene en la forma de Das muss estudio y nicht unbedingt práctica. nur in Studium oder Praxis ausdrücken. I think that can very much come through actually helping. Creo que desde luego muy bien puede venir también de ayudar a gente que están que lo necesitan, ¿no? Wo man wirklich tatsächlich den Leuten, die es brauchen, hilft. And mental, I don't know, help to have resilience with the mind and related to mind is where Buddhism can really make some significant, contribution. And this is something the Buddhists should really engage. Y donde realmente el budismo puede Und ayudar in dem es Zusammenhang ayudar a la gente a wirklich tener una Resilienz resiliencia entwickeln. mental, ¿no? Ahí es donde Ähm, realmente el budismo puede ser de ayuda. Kann es wirklich sehr hilfreich sein, was wir vom Buddhismus lernen können, wo wir eben von der buddhistischen Weisheit und Anweisungen profitieren können. And like many Eastern wisdom tradition, Buddhists have always, thought and contemplated on stuff like death. Como muchas otras Die tradiciones Tradition asiáticas, el budismo también ha contemplado en la muerte. kontempliert oder gesprochen. So at least on the theoretical level, Buddhists are not Y a bad nivel with death teórico, matters. el budismo no se le da mal al lidiar con los temas de la muerte. Was der Umgang mit dem Tod angeht. So I know even here in Berlin, I think in Germany, there's like a hospice under the name of Sukarvati, right? I think these are very, very Incluso aquí en Berlín, ¿no? Hay Und un auch hier in hospicio Berlin gibt es eben con el so nombre de Hospiz, Sukhavati, zum Beispiel que eben me parece que está Sukhavati, muy und das bien. ist wirklich sehr, sehr gut. Then metaphorically, many Buddhist masters, teachers, meditation instructors, they also act as doctors for lunatics. Y metafóricamente, muchos de los maestros, Und de los natürlich instructores, metaphorisch gesprochen, también Lehrer actúan und muy bien Lehrer sind como natürlich doctores auch para berechtigt, para sozusagen los als lunáticos. Ärztinnen oder Ärzte Y eso es muy für bueno. die, die es brauchen. Das ist gut. My answer is probably not clear, but I want to Mi deliberately respuesta keep it like no es muy clara, pero quiero dejarla así de forma deliberada. Nicht so ganz klar, aber das ist Absicht. Because I think on the day when the Buddhists Mm. actually become like a missionary with some sort of a engaged, what do you call it, engaged Buddhist activity, then, the danger is we will lose the wisdom tradition, the wisdom side. So I think it's really have to be kind of careful here. Porque cuando el día en el que el budismo se Vorsichtig sein, convierta
en un movimiento misionario con señales y todo tipo, comprometidos socialmente, en ese momento perderemos la tradición de la sabiduría, con lo cual hay que tener cuidado con eso. In the past few years, many lamas have shown interest in science, which is great. En los últimos años, muchos lamas han mostrado interés en la ciencia, con lo cual esto es bastante bueno. I'm actually a little puzzled why the lamas are not showing interest in studying economy, because that's important, I think, because that's like one of the greatest illusion that drives us mad. Me llama la atención por qué no les interesa más estos lamas estudiar economía, porque esta es la gran ilusión que nos lleva a todos locos. Der Themenkomplex, der eine Illusion ist und uns trotzdem in diesen Wahnsinn treibt. And I think many Buddhists should also be Y aware creo que muchos budistas también tienen que estar pendientes de la situación geopolítica. Über Geopolitik entwickeln. because at the end of the day, a glass of water that you drink somehow one way or another is connected to Porque hoy en día, al geopolitics. final del día, un vaso de agua, Glass of water that you drink one way or another is porque al connected final del to día el vaso de agua que te bebes está conectado con la situación Der geopolítica. Wassertropfen, den wir trinken, steht in Verbindung mit Geopolitik. And then, of course, by all means, the Buddhists should try to, engage with Y desde luego, por saving todos the los medios planet. posibles, los budistas deben de estar Eigenschaften sollten sich Buddhistinnen und comprometidos con Buddhisten salvar el bemühen, planeta. den Planeten zu retten. There, actually, I would say, generally Buddhism and especially Tantric Buddhism may have a lot of Y en things en esto en concreto, el budismo en general y en particular el budismo tántrico tiene muchísimas cosas que ofrecer al respecto. Viele gute Dinge beizutragen. When I went to South America, the South American parents tell their children to look, not all, some, they tell their children to look at a mountain and trees and they identify them as mother. Cuando Rinpoche fue a Sudamérica, se dio cuenta de que algunos padres le decían a sus hijos que identificaran a una montaña o a un árbol como a su madre. I think that's really important. When you grow up having that notion that this is your mother, surely there's going to be some difference when you grow up, how you relate to that tree and the mountain. Y creo que esto es muy importante porque si creces con esa noción de ver a tu madre como un árbol, creo que eso va a hacer una gran diferencia, ¿no? A largo plazo en este planeta, en este mundo, sí. Die eigene Mutter, das ändert deren Verhalten und deren Sichtweise. And Tantric Buddhism sees even more than that. Tantric Buddhists would see these trees and mountains and water as the deity. So that awareness can really contribute to the world. Y el budismo tántrico incluso va más allá, ¿no? De eso. Ven en este árbol, este río, como deidades, ¿no? Y esta noción de verlo así, eso puede contribuir realmente al mundo. Und wenn man mit so einer Sichtweise durch die Welt geht, wird das einen guten Beitrag für die Welt bringen. Okay. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Go to the next question. Dann gehen wir zur nächsten Frage. El título de la siguiente. And the title of that topic is Culture versus Essence, so container versus content. Do you want to read the commentary on that? Because it's quite express. Okay, so first in English, then in German. Please help us to distinguish between the cultural aspect and the essential aspects of Tibetan Buddhism. What kind of packaging of Tibetan Buddhism would you recommend to successfully reach Europeans, especially younger generations, without diluting the essence of the Dharma? To what degree can we liberate ourselves from samsara without relying on a Buddhist religious context,
or without falling into nihilistic extremes, such as neglecting the principle of karma. What do you think are the biggest collective hang-ups of European people, in particular in contrast to other world regions and their inhabitants? Tibetan Buddhism was formed in Tibet. What is your vision for the formation of European Buddhism? Aunque lo voy a intentar, la verdad es que lo leyó bastante rápido y no nos las han dado con anterioridad. Pero bueno, ¿cuál es si nos puede ayudar a entender la diferencia entre la cultura del budismo y la esencia del budismo, ¿no? ¿Cómo distinguir entre lo cultural y lo esencial del budismo? Sobre todo para las generaciones más jóvenes. Había otra parte que hablaba de cómo liberarnos del samsara sin caer en el nihilismo. Luego también cuáles son los principales obstáculos de los europeos en la religión. Y luego también habló de cómo se puede generar un budismo europeo, ya que el budismo viene del Tíbet, cómo se puede generar un budismo europeo. Creo que más o menos era todo eso. Was denkst du sind die größten kollektiven europäischen Macken, insbesondere im Vergleich zu anderen Regionen auf der Welt und deren Einwohnern? Tibetischer Buddhismus hat sich in Tibet formiert. Was ist deine Vision darüber, wie europäischer Buddhismus sich formieren könnte? Okay, this one. Sobre esta pregunta tengo muchísimos sentimientos encontrados. No estoy seguro de si en algún momento conseguiremos solucionar este problema. Pero aún así tenemos que seguir hablando de ello. Tenemos que seguir hablando de ello una y otra vez. Al menos no todo el tiempo, pero de vez en cuando. Y seguiremos hablando de ellos y nos convertiremos en un dolor no pesado. Pero si podemos conseguir solucionar esto o no, no estoy seguro. There is the truth, such as anicca, impermanence, such as shunyata, such as prajnaparamita. Porque está la verdad, por un lado está la verdad de Sunyata, la verdad de Prajnaparamita. Vergänglichkeit der Dinge, oder gibt es Shunyata oder Leerheit, da gibt es diese Wahrheit, Prajnaparamita. But there is the culture to hold that truth, to translate, to communicate. Well, namely, pero luego está la cultura, el contenedor que mantiene esto. Podemos llamarlo también la forma en la que lo comunicamos. Y luego está el simbolismo. And then symbolism. Und dann gibt es die ganze Symbolik. But you know, I think Europeans will actually. Pero creo que los europeos han tenido esta conversación durante muchísimo tiempo. Independent from Buddhism. I mean, we are not just the Europeans seems to be really Pero creo que por algún motivo los europeos han estado muy ocupados intentando solucionar esto, hablando de estos temas. There's a French guy called what? Roland Barthes, right? Roland Barthes. He talked a little bit about symbolism. It's so difficult to read. Hay una persona francesa llamada Roland Barthes que habla de estos, del simbolismo. Intenté leerlo, pero... And then there's somebody called Wittgenstein, right? Language. He talks
Y luego está Wittgenstein, que habla sobre el Und dann lenguaje. über Wittgenstein über Sprache. But when I was sort of browsing through, it was very, very comforting for me because I think time to time it's important we discuss. Y cuando estaba así navegando, consultando un poco sobre el tema, me hizo sentir muy bien, porque creo que sí, que de vez en cuando merece la pena que hablemos del tema. I don't know whether there's any Tibetans in the audience, but if there is, if I tell them, or Tibetans or Indians, if I tell them, maybe Shakyamuni Buddha is actually Caucasian. I think they will, I don't know how they will accept, but I really do. Y no sé si hay tibetanos o indios en el público, y si les dijera que creo que Buddha Shakyamuni era caucásico. Y la verdad no, tengo que decirle que creo que sí que lo fue. Er hält es für durchaus möglich oder richtig. Él era ario. He was Aryan. Denn er war Arya in der Rasse. And Y también also, tenía he ojos had azules. blue eyes. Und er hatte blaue Augen. Yeah, so there's that. And then in the tantric Y tam- deities, they have blonde hair. Have you seen blonde hair in Tibet, in Himalayas? If there is, they're usually migrated people from the, Iran. y también en las deidades, hay deidades que son rubias. ¿Tú crees que hay rubios en el Tíbet? No. Entonces, si hay rubios es porque han emigrado de otros sitios como Afganistán o Irán. Eigentlich nicht, das sind alles die da hergezogen sind aus anderen Gegenden, vielleicht aus Iran oder Persien oder Afghanistan. But there's a lot of that kind of Pero hay things muchas de taken estas for cosas que se han granted. tomado por sentadas. Aber da wird ja ganz vieles einfach so angenommen erstmal. I always say this. For instance, all the Tibetans, they offer seven bowls of offerings in their shrine. Siempre digo esto, ¿no? Si los tibetanos siempre ofrecen estos 7 cuencos de agua, ¿no? En su altar. Immer so 7-fache Opfergaben, da werden dann so 7 Schälchen sozusagen dargebracht. El segundo es el agua para lavar los pies. Die werden so dargebracht auf dem Schrein. Und das zweite davon ist Fußwaschwasser. In the past, En el pasado los tibetanos no se lavaban el cuerpo, entonces muchísimo menos los pies. Aber wenn man die Tibeter sich mal anschaut, die waschen sich eigentlich so nicht wirklich und schon gar nicht die Füße. Pero aún así está ahí. but it's there. Aber da ist es. And then, have you look at Y Tibetan luego has visto en tankas, las they tankas draw tibetanas, lotus. normalmente hay dibujado un In loto. Tankas werden ja auch Lotusse dargestellt. I don't know those lotus. No estoy because seguro de estos lotos, ¿no? Porque en Tíbet no hay lotos. Ja, und das stellt auch wieder Fragen oder wirft Fragen auf, denn Tibeter hatten niemals einen Lotus irgendwo. Perhaps now, but higher altitude. Porque, ¿sabes? En la altitud, en esa altitud los lotos no Zu der crecen. damaligen Zeit, da wuchs kein Lotus in Tibet. So, but Tibetans revere lotus. Whatever is, they say Pema. Can you imagine? Pero aún así los tibetanos adoran los lotos, ¿no? ¿Cuál es? Pema. Was ganz Großartiges. Then I think it was in Düsseldorf, in Germany, long time ago. Creo que fue en 25 years ago. Düsseldorf, hace 25 Und años. vielleicht so vor 25 Jahren in Düsseldorf hier in Deutschland. I Me was invitó invited by a un Tibetan centro Dharma tibetano. Da wurde Rinpoche eingeladen bei einem tibetischen Dharma-Zentrum. Me They pidieron asked que me to hiciera do una puya de Mahakala Mahakala. puja. Die ihn baten, dann eine Mahakala-Puja abzuhalten. And I said, okay, whenever they were preparing. I said, okay, whenever you are ready, just tell me, I'll come, I will just do it. So I was waiting and they were like running up. And Entonces les down, dije, bueno, cuando kind of estéis listos me preparation. avisáis, ¿no? Entonces estaban de arriba abajo corriendo para hacer todo tipo de preparaciones. Und dann sagte er, dann wurde ihm gefragt, ob er bereit ist und oder ob es losgehen kann, fragte Rinpoche, und er ist bereit, wann immer sie fertig sind. Und die liefen dann noch hoch hin und her und waren noch nicht bereit, mussten noch was vorbereiten. Soy I'm una a very persona muy impatient impaciente. person. Und Rinpoche war sehr ungeduldig. So I was like, what's happening?
Entonces le preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Y me seguían diciendo, espera un minuto más. Wir haben noch keine Zeit. Und ich bin bereit, aber irgendwas scheint ja noch zu fehlen. Oder wartete und wartete. Y me dijeron, es que el té negro no está Und die listo. sagten, der Schwarztee ist noch nicht fertig. Normalmente tienes que hacer un serkion, que es un receptáculo donde pones Da in dem té Ritual benutzt man mit negro der en él. Serkim benutzt man eben schwarzen Tee als Opfergabe. Entonces me dijeron, es que para Mahakala el té negro es Deren Antwort indispensable. war, für Mahakala, für die Mahakala-Praxis muss unbedingt schwarzer Tee dabei sein. Ohne das geht es nicht. Desde el punto de vista de Mahakala es denigrante porque realmente entonces muestra como que Mahakala tiene una preferencia. Missverständnis in Bezug auf Mahakala, denn es impliziert, dass Mahakala irgendwelche Vorlieben hätte. If Mahakala is only after something black, then coffee, the Coca-Cola, there's so many Si es una black things cuestión that del you can color offer in negro, Germany. entonces ¿por qué no Und selbst wenn ofrecer es so sein sollte, dass man café etwas o Schwarzes Coca-Cola? dort Todo nehmen, ello es können, válido. ja De eso Coca-Cola tienes oder aquí Kaffee en genauso Alemania. funktionieren. Okay, this I'm telling you as a background. Y esto lo estoy diciendo como, Und das jetzt nur so als sí, como Hintergrund oder como als, la ja, historia por wie detrás, die ¿no? Situation so ungefähr sein könnte. Now, this is really important question. Sind wirklich wichtige Fragen. What kind of packaging of Tibetan Buddhism would you recommend to successfully reach Europeans? Entonces se está refiriendo Ja, a was für qué eine tipo Art de Darreichungsform bei der Verpackung des tibetischen packaging, qué Buddhismus tipo de ist, würdest envoltura, du ¿no? empfehlen, um erfolgreich El budismo europaweit zu tibetano werden? debería tener para que llegue a los In europeos. my lifetime, I will be very honest. So far, the only Lama who actually tried En mi vida, quite el único successfully was tibetano Chogyam que he Trungpa. visto que lo In haya meinem conseguido de forma con Leben mit éxito Rinpoche es Chogyam kennt Trungpa. der einzige Lama, der das versucht hat und mit recht großem Erfolg wirklich geschafft hat, war Shökan Trungpa Rinpoche. Not only just the symbolism, but even No the solo el usage of simbolismo, sino el uso de words. las palabras. Und nicht nur einfach nicht nur die Symbolik, die er benutzte, sondern auch die Wortwahl, die er sich aussuchte. Things like instead of using words like bodhisattva, which is alien to you, he talks Por about ejemplo, en vez de bodiless. usar la palabra bodhisattva, que para ti puede ser un término bastante alejado Tatsächlich zum Beispiel Bodhisattva, de ti, él als usaba etwas vielleicht abartig esta verwandelt, terminología wird relacionada er con el heute für guerrero. Kriegerin oder Krieger benutzt. Recently, when I was in Hong Kong, some Chinese came from China and they offered me complete works of Chogyam Trungpa Rinpoche translated in Tibetan or from English. Recientemente estaba en Hong Kong y unos Und chinos kürzlich, que als venían de Rinpoche in China Hongkong me war, hat er hicieron von el chinesischen regalo Schülern so die de darme gesamten la Werke traducción de Chogyam von Trungpa Shökan Trungpa Rinpoche en bekommen, tibetano del auf inglés. Tibetisch aus dem Englischen übersetzt. It Y era was completamente fascinante para mí. fascinating for me. Rinpoche war fasziniert. For instance, instead of using the word like Dharmakaya and Sambhogakaya, Trungpa Rinpoche choose to use words like Demi-Ziji, which means something like primordial majesty. Y entonces para palabras, Und por anstatt ejemplo, como Worte wie Dharmakaya, Dharmakaya Sambhogakaya, und Trungpa Sambhogakaya Rinpoche usó benutzte palabras Shökan tales Trungpa como Rinpoche primordial Worte wie majesty, Döme la Ziji, majestuosidad was sowas primordial. wie ursprünglich majestätisch. And then there were many others, not just the explanations, even the La rituals, majestuosidad primordial. methods. Y no solo eran eso, sino Und da waren noch también viele andere cosas weiterführende, nicht nur relacionadas diese con Erklärung, sondern auch con die, los rituales. die Rituale oder die Methoden, die benutzt wurden. There was the extensive abhisheka. Abhisheka, Hay una usually we use the explicación de vase or una bhiksheka Da waren extenso, ausführliche ¿no? Erklärungen Normalmente über, usamos, tú wie sabes, Abhishekas gegeben una werden, normalerweise vasija y todo este tipo de benutzt man cosas. Vase und noch weitere solche Gegenstände. that he had the whole 4 abhishekas based on
using what do you call it, pen, what do you call it, brush, paper, ink, and then the whole procedure of that, and it was just Tenían los 4 abhisheks representados con un trozo de papel, una brocha y la tinta. Y entonces este despliegue era increíble. Que tenemos que tener la aspiración de hacer oraciones para que alguien como él venga. La base ya está ahí las alabanzas ya están ahí. Entonces están las alabanzas a Manjushri y a Avalokiteshvara por Nagarjuna, ya están ahí, las puedes leer. Nagarjuna and Mipham Rinpoche said, Manjushri. "Oh Manjushri, you are not black, you are not blue, you are not red, you are not short, you are not tall, you are not fat, you are not thin, you are not." Entonces Nagarjuna en sus alabanzas a Manjushri le dice: no eres ni alto, ni eres bajo, no eres blanco, ni negro, no tiene color, no tiene forma, no es gordo ni delgado. But second half of the praise is, but you are blue, you are red, you are yellow. Y en la segunda parte de la alabanza le dice: pero tú eres azul y eres amarillo y eres esto y eres lo otro. Todo lo que has negado en la primera parte ahora lo afirma. Pero este tipo de cosas toman su tiempo. Para esto uno necesita tener valentía, a ser valiente. Recently, I commissioned a Bengali painter to paint Manjushri in jeans. Recientemente le pedí a un pintor que pinta Manjushri en vaqueros y también a Sarasvati en vaqueros. I said, that's all I asked. So when the painting came back, somehow both Manjushri and Saraswati appear behaving like this, behave. See the behavior, symbolism of behavior also. We need to think about it. Y cuando las pinturas volvieron, ¿no? Con lo que les había pedido, Manjushri y Sarasvati aún tenían este comportamiento, ¿no? Y Rinpoche ha simbolizado con los mudras y demás. Y esto también es algo que tenemos que pensar, este comportamiento, ¿no? Some of you, especially Buddhists, those who have been Buddhists for 20 years, how would you feel if I ask you, let's say I'm your Vajra master, and I said, okay, from today onwards, you are a Vajra Sattva, on the top of your head, lot of tattoos, lot of earrings, nose rings, and you understand, and what do you call it, those grunge outfit, what do you call it? Those, oh, latex is better. How would you feel? Os pregunto a vosotros, algunos de vosotros, los budistas aquí en el público, que habéis sois budistas de hace más de 20 años, ¿cómo sentiríais si os pidiera, imaginaros que yo soy vuestro Vajra maestro, imaginaros que os diga que visualicéis a Vajrasattva encima de vuestra cabeza, con muchos tatuajes, llenos de pendientes y vestido en látex? From the theoretical point of view, it's not wrong. Desde la teoría, esto no está mal. I could very well see the latex can really reach out a lot. Porque puedo ver que para muchos de vosotros el látex puede que llegue a muchos de vosotros, ¿no?
I'm staying in this hotel just yesterday or day before. Every time I go out, there's like few people who wearing latex going up and in the elevator. I had to ask, "Aren't you hot?" It's very hot. It's so uncomfortable. Entonces Rinpoche se está quedando en un hotel cerca de aquí y vi que había muchísima gente que está llevando este látex. Entonces estaba en el ascensor y le pregunté a alguien, ¿no hace calor con eso puesto? Y le dijo, muchísimo calor. I had actually quite a good interaction because once this this person who has latex, but he had a long tail, and the elevator, so I tried to help Tuve una interacción muy buena, ¿no? Porque una de estas personas que está llevando esta látex tenía también una cola muy larga y cuando estaba saliendo del ascensor, casi que la cola se estaba atrapando con la puerta, entonces le ayudé para que eso no pasara. Okay. Now, Perdón, estoy tomando demasiado tiempo en esta pregunta. Ahora en serio. On the serious note. Aber mehr ernsthaft? You know, I was telling you earlier, there was now in Europe, in the West, there's a lot of sort of attraction. I don't know, the trend, so the fashion is too mindful. Recuerda que os estaba diciendo antes que ahora en Occidente, en Europa, la tendencia está más en el movimiento de la atención plena, en el mindfulness. Vipassana. And I have a sympathy En with Vipassana. Y tengo cierta simpatía hacia esto. And Zen Buddhism, I think in the West, they like it. Tibetan Buddhism, I don't know, there's all these rituals and deities. Of course, some of you who probably a reincarnation of some Tibetan yogis, mistress, you of course feel very at home with this, but y también se sienten muy atraídos hacia el budismo Zen, ¿no? Y porque es más fácil que el budismo tibetano, que está lleno de rituales y deidades. Y sí, para algunos de vosotros que sois la reencarnación de la novia de algún yogi tibetano, pues sí, os sentís muy cómodos con esto. Liebhaberinnen vergangener Yogis und so weiter. Und die fühlen sich dann vielleicht zu Hause mit solchen Ritualen. Yeah. So I have a sympathy with those who likes, like simple meditation, formless, no visualizations. Tengo I have a sympathy. Simpatía hacia aquellos que les gustan más esta práctica más simple, ¿no? Sin ningún tipo de visualización, sentados simplemente. But it's a bit like this. Let's say I'm kind of like that anyway. I am the Buddhist what do you call it? Marketing person. Pero digamos que soy el representante de marketing, ¿no? Del budismo. Fühlt sich ein bisschen manchmal so, ist vielleicht so diese Marketingperson im Buddhismus. And I have, I open my bag and then, Y entonces abro mi bolsa, ¿no? Y digo, Vipassana. Y entonces decís, bien. Because it's really relaxing, I don't know, focusing, really deals. Porque es muy relajante, puedes lidiar con las emociones y demás. Und es hilft uns zu fokussieren und es hilft uns, unsere Emotionen zu beruhigen und so weiter. But if I'm a Buddhist marketing person with a full of things here, that which you will really love, and then you are not even looking at me because you are so busy with this Vipassana bit, I will feel. Pero si tengo una bolsa que está llena de otras cosas, ¿no? Y tú lo único que puedes prestar atención es este mindfulness, me sentiría un poquito herido, ¿no? Hurra schreien und dann damit total beschäftigt sind,
da fühlte sich dann auch nicht so gut, weil er noch so viele andere Sachen im Petto hat. So in the West, I think, this is just a generalization, I think we need to somehow make you realize that mudra is a vipassana. Actually, it Y is esto es vipassana. algo de lo que tenemos que haceros conscientes, y Und es da ist que es wichtig, im incluso el Bekenntnis mudra es zum Beispiel también Mudra, vipassana, Gesten, dass die auch Vipassana sind. Die sind wirklich y que Vipassana. recitar Chanting mantras mantra también es is vipassana, Mantra rezitieren ist Okay. o Vipassana. también shamatha. or shamatha. Oder ¿Qué es lo Shamatha. que hace el shamatha? What does shamatha do? Und was bewirkt Shamatha? Shamatha is to keep you away from distractions and get occupied with one thing, such as breathing, right? That's what mantra does. It keeps your mouth occupied so that you don't talk rubbish. Mm. At least. Entonces, mantra es lo mismo, es Was macht también Shamatha? hacer vipassana macht, o dass wir shamatha, von ¿no? allen Porque lo anderen que hace es que Ablenkungen estés concentrado en la geschützt sind, weil wir uns respiración auf para ein no estar Objekt distraído con otras konzentrieren. cosas, ¿no? Entonces, mantra es lo Mantra mismo, macht te etwas mantiene Ähnliches. concentrado Es setzt en uns la vor recitación irgendeinem en vez de Bildschirm, estar dieses haciendo otro tipo de Herzklappern, weil basura. unser Mund einfach beschäftigt ist. So for instance, I wear this. Das ist You das, know, was I wear this and Entonces, yes, llevo this is esto, ¿no? Y vipassana esto for me. para mí es vipassana. Rinpoche trägt und für ihn ist das Vipassana. For instance, Por this ejemplo, is esto supposed to se belong to supone que Milarepa. pertenece a Milarepa. Und das wird gesagt, gehörte Milarepa. And when sometimes, not all the time, sometimes when I see this, then I Y a try veces to cuando sing veo esto, Milarepa's songs. lo que hago es, Und dann no todo manchmal el tiempo, dann pero a veces canto singen las wir canciones de Milarepas Milarepa, Lieder und Gesänge. Where he says things like, what did he say? Man nana timi mebadang china mumi mebaru return diru chinuna nan tangbonga is sambazo. Such a beautiful song. He said, when I get sick, if there's nobody asking, how are you? And when I die, if there's nobody who will cry and die in this isolated retreat, like the meditation sort of cave, then Tangbonga is somebody, the beggar of yogi, me, the yogi's, wish is fulfilled. See, when you remember these things, it moves you, it takes you closer to the truth. And for me, that's a vipassana. It's sometimes much better than sitting hours and hours and collecting constipation. Entonces, cuando miro esto, a veces pienso en esta canción de Milarepa, ¿no? Que yo cuando esté enfermo, si no hay nadie que me pregunte cómo estás, y si cuando me muera no hay nadie que me llore y muera en esta cueva solo, los deseos de este yogi estarán satisfechos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me mueven, ¿no? Me acercan a la verdad. Y es mucho mejor esto que estar horas y horas sentados en el cojín y tener, ¿cómo es constipado? Sí, estar constipado del vientre, ¿no? Anstatt dass Stunden um Stunden auf den Kissen sitzt und mehr Verstopfung ansammelt. And this green one supposedly belong to, we don't know, we don't have, sort of DNA test. But y esta verde lo suponemos, porque no lo hemos mirado en una prueba de ADN, parece que perteneció a Yoshe Sogyo. And her, she represents the if you want me to find the most perfect anarchist. Y ella representa a la anarquista perfecta, ¿no? Sie war wirklich die perfekte Anarchistin.
if you want me to find someone who really, really went out of the box, Si tuviera que encontrar a alguien que realmente fue más allá de los Wenn ihr jemanden límites, finden wollt, der es ella. wirklich jenseits aller Schubladen denkt, sie ist diejenige. what is Vipassana? Vipassana is ¿Y qué es lo que es really Vipassana? to get out of the box. Ujú. It's not to go inside the box. ¿Y qué es lo que es Vipassana? Vipassana realmente es ir más allá de los límites. No es que te quedes dentro de los límites Aus den durante 9 Schubladen horas. rauskommen. Und nicht, dass wir irgendwie darin uns ja, einschließen über Stunden und Stunden. I know this is a kind of difficult question. I'm sort of trying to escape. Así que sí, from estas this son very preguntas que son Es ist ein complicadas, así bisschen que eine estoy schwierige intentando Frage, sich escaparme de da so diferentes formas. so rumzuwinden. Yes. Okay. So, actually, some of you may remember, I have always been very skeptical about the Tibetan Lamas teaching Tibetan Siempre he culture. sido muy reticente de los maestros que le enseñan la cultura Und viele tibetana a von sus euch wissen, dass ich da estudiantes. schon immer so einen Widerwillen hatte gegenüber tibetischen Meisterinnen und Meistern, die den westlichen Schülern und Schülerinnen tibetische Kultur lehren. Because for the Western students, enlightenment is very easy, it's possible, but becoming Tibetan in this life, forget it. It's too late. Porque You have to die. para el estudiante alcanzar la Und iluminación es für fácil, die pero westlichen para un estudiante Schülerinnen und Schüler convertirse en tibetano es ist demasiado tarde, ¿no? möglich Para in ello diesem tendrías Leben. que morir Aber y Tibetaner renacer oder como Tibeter in tibetano. diesem Leben zu werden, ist unmöglich. Da So, muss man sterben dafür erstmal. as some of you may know, I have Así que como always algunos de been very vosotros critical sabréis, about siempre he this. sido muy crítico Ich de war schon esto. immer sehr kritisch diesbezüglich. Remember ¿Os the acordáis de la Düsseldorf situación que situation? comentaba antes de Erinnert Düsseldorf? euch an die Düsseldorf/Kamalashila-Situation? But I have something new, which is Pero tengo probably algo you nuevo, need ¿no? to Que por hear. ahí deberíais de Aber er escuchar. hat was Neues, was ihr wahrscheinlich hören solltet. Tibetan culture permeate, being, forced down to your throat. Of course, De la not cultura really. tibetana que nos han intentado Man como werden meter a la fuerza, so, ¿no? ja, gestopft Em, werdet mit tibetischer Kultur, was passiert und was natürlich nicht richtig ist. Where you have to be even more En careful realidad, is the Western culture. Wo ihr Because aber- this is something that you are with. And many of us Tibetans, we don't even know. pero de la que tenéis que tener muchísimo aber más womit atención y más wir cuidado aber es de hier la noch mehr oder cultura wichtiger noch mehr occidental, vorsichtig porque esa es la que sein tenéis müssen, todo el ist rato unsere eigene alrededor. Kultur. Nosotros, Das ist los das, lamas was tibetanos, uns ni siquiera tenemos ni anvertraut idea ist de und ella. was die De esa es de tibetischen la que tenéis que tener Lamas gar más. nicht kennen, Ujú. meist. But Pero this esto es is muy really, difícil, realmente really difícil. difficult. Aber das ist ein schwieriger Punkt. Os voy a dar un ejemplo, I will give you one example. Und als ein Beispiel el budismo chino. Chinese Buddhist. chinesische Buddhisten. In Chinese, it looks like Chinese have the sort of the three pillar of their wisdom tradition is Buddhism, Confucianism, and En el budismo chino, Und ¿no? die El drei budismo Spitzen existen der tres chinesischen pilares, que no es el Wissenstradition budismo, el sind confucianismo y el taoísmo. Buddhismus und Taoísmo. Taoismus. so often when you talk to Entonces, Chinese cuando hablas people con say, los "Oh, he's a budismo, good Buddhist." con los Und chinos, oft, wenn wir suelen decir, ah, es un mit buen, Chinesen, es un buen Chinesinnen budista, sprechen, es un dann buen budista. heißt es so, oh, er oder sie ist ein guter Buddhist. By which they Con lo mean que someone significa who es alguien que behaves se very comporta well. bien. Und was damit gemeint ist, dass diese Person Ah. sich gut verhält. Because Confucianism. Confucianism is something to do with the behavior and Porque para el confucianismo, esto era lo que opina el confucianismo, para el confucianismo está relacionado con comportarse bien, con las jerarquías. Because what we want is a situation where when you say, oh, he's a really good Buddhist, and by which they mean he thinks about impermanence of life, the dukkha aspect of life. That should be the yardstick. Por lo que quiere y para lo que quiere para nosotros, lo que quiere decir un buen budista sería que es alguien que piensa en la impermanencia, que piensa en dukkha, y esa sería la forma en la que uno mide. In the West,
I don't know so much, but you have a very strong culture. Y en Occidente no estoy seguro, Im Westen porque la weiß cultura es muy ich fuerte, ¿eh? natürlich nicht ganz genau, aber da scheint Kultur wirklich ja sehr ausgeprägt zu sein. And some of this culture may have come from a certain religion that probably you have never really belonged to this religion for few generations, but you know, it permeates, it's in there. Y esta cultura también proviene de una religión que es posible que no haya sido practicada por muchas generaciones atrás, pero aún así está permeada. So even when you use the word good, you have to be careful. Incluso cuando usas la palabra bueno, también tienes que tener cierto cuidado. From the Buddhist, sort of the Indian wisdom tradition, good is like, it's good, but it's also bad, it's also good kind of thing. You understand? That's the kind of goodness is what you need. Pero desde el budismo que proviene de la tradición india, bueno también puede ser malo y también puede ser, y bueno también y malo también puede ser bueno, y ese es el tipo de bueno que necesitas, algo no dualista, un aspecto no dualista. And I think for some reason maybe your culture has this quite strong. Por algún motivo pienso que vuestra cultura tiene muy definido, ¿no?, lo bueno y lo malo. Was für welchen Gründen auch immer gibt es in so einer Kultur so ganz stark ausgeprägtes Gut und ausgeprägtes Schlecht. Yeah, so sometimes the morality ends up. Y entonces la moralidad se termina convirtiendo en algo muy fuerte también, ¿no?, que tiene mucho peso. So for a Western Buddhist, I would say something like this. Así que para el budista occidental diría algo de esto, diría algo como esto. If the wisdom, compassion and the morality go for a drive. Que si la sabiduría, la compasión y la moralidad salen de paseo en un coche, la sabiduría debe de ser el conductor. Y ten cuidado, Be careful. muchas veces Many times. Activists, I don't know, Californians, they may put the compassion as a driver. Muchas veces los activistas, las personas de California suelen poner la sabiduría, ¿me ponen? La compasión como de conducir al volante. Tampoco la moralidad debe de ir al volante. Pero la compasión sí que se debe de sentar en el copiloto, al lado de la sabiduría, y la moralidad en el sillón de atrás. Y tal vez, y a veces, en el maletero. Manchmal vielleicht sogar im Kofferraum. Así que eso es lo que diría. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he definido el envoltorio? Así como hay muchísimas preguntas, también hay muchas personas y hace un poco de calor, vamos a tomar un descanso.